Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio nuevamente, hermanos, estar en este lugar para exaltar y glorificar a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos vinieron con un corazón dispuesto? Como 3. ¿Cuántos vinieron con un corazón dispuesto? Bueno, ya, ahora sí les creo un poquito más. El tema del día de hoy, amados hermanos, tiene como título La confesión ideal. La confesión ideal. Y quiero decirles, hermanos, que este tema, amados hermanos, al preparar esta enseñanza, fue para mí como si estuviera conectado a una máquina de la verdad. Mi corazón quedó desnudo delante del Creador del universo y no me pude contener. Primero en pedir perdón, llorar como un niño, implorando su perdón, porque siempre le fallamos. ¿Quién no le falla al Señor? A ver. Todos le fallamos al Señor, hermano. Así es que vamos a leer el texto, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Y dice así la Biblia, su palabra. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos, amado Rey Celestial, por tu dulce amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias nuevamente, Padre Santo, porque no nos debemos de cansar de agradecerte, Señor, esas bondades tuyas para con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre amado, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que sea tu Santo Espíritu, oh Padre Santo, hablando a nuestras vidas. Queremos, Señor, ser cada día transformados, así como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Buscando siempre, amado Dios, la estatura del varón perfecto, nuestro amado Cristo Jesús. Así es que, Señor, gracias y te pido, Padre, que seas tú, Señor, guiándome. Simplemente soy un vaso en tus manos, Señor, un siervo inútil. Amén. Bueno, yo quiero decirles, amados hermanos, para los que no me conocen, que yo no soy el pastor. El domingo pasado habían personas que por primera vez tal vez venían, no me conocían y me decían pastor, el uno por acá, el otro pastor. No, hermano, yo no soy el pastor. Simplemente yo soy un siervo inútil, como dice la palabra, ¿cierto? Que enseño la palabra. El pastor no se encuentra en estos momentos y así es que, como decía el hermano, cualquier cosa, cualquier formulario que tengan que llenar con él, háganlo, que eso es para el bien de todos ustedes. Amén. Así es que, amados hermanos, ahora, ¿cuántos están aquí y vinieron con la esperanza de tener una vida diferente? Yo creo que todos, ¿cierto? Porque a eso venimos nosotros al Señor, a exaltar su nombre y a que transforme nuestras vidas, porque nosotros no la podemos transformar, hermanos. Muchos no vienen a los pies de Cristo, no vienen a buscar de Él. Dicen, no, cuando yo esté preparado voy. ¿Quién le dijo? ¿Cuándo va a estar preparado si el único que nos prepara y que nos ayuda y nos fortalece es el Señor? Pues déjenme decirles que yo no les puedo cambiar la vida a ustedes, pero conozco a uno que sí lo puede hacer. Y Él está aquí. Él está aquí. Su nombre es Jesús. Jesús de Nazaret, como lo menciona la palabra, ¿sí o no? Y Él sí puede hacerlo. Tiene un historial muy largo de vidas que ha cambiado y entre ellas está la mía. Así es que prepare su corazón y vamos a la introducción de este tema. Dice, el hombre y la mujer que han entregado su vida a Dios son llamados a vivir una vida de santidad alejada del pecado y consagrada a Dios. Esto es más difícil de lo que parece en realidad.
En el diario caminar de nuestras vidas encontramos un sinfín de invitaciones para apartarnos de esa consagración. ¿Cuál congregación? La que tenemos con el Señor. Bueno, si es que usted la tiene, ¿no? Porque tenemos que nosotros consagrarnos al Señor. Los medios de comunicación, como la televisión, la radio, las revistas, el internet, en todas sus modalidades, blog, chats, Facebook, WhatsApp, etcétera, smartphone, cine y un largo etcétera, nos bombardean con imágenes y videos, audio, con todo tipo de contenidos. Cada vez las cosas se complican más, hermano. Anteriormente yo recuerdo que uno pasaba por la calle y veía en los puestos de revistas y todas las revistas que venden ahí de cosas malas, ¿cierto? Ahorita ya no la venden. Ahorita fácilmente un niño que ya utilice el celular ya lo puede encontrar en su celular. Es necesario reconocer que más a menudo de lo que pudiéramos pensar, caemos en las redes de este tipo de atracciones, hermanos. En consecuencia, con la caída podemos tomar dos actitudes. Primero, como dice nuestro texto, encubriendo nuestro pecado. Esto lo hacemos minimizando o maximizando la culpa que sentimos por nuestras malas acciones. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño, todos son de igual magnitud. Los que sí actúan creen que su pecado, o mejor, los que así actúan creen que su pecado es tan pequeño que no lo toman en cuenta. Dicen, no, eso es una simpleza, eso no tiene nada que ver. Y así va caminando su vida hasta que se da su golpe. ¿O qué pecados es tan grande que Dios no lo pueda perdonar? Dígame usted. O por lo tanto no buscan el perdón de Dios. Y déjeme decirle, yo conocí una persona que yo le preguntaba, ¿y usted por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no busca el Señor? No, hermana, no. Dije, no, Señor, pero es que yo he cometido un pecado tan grande que Dios no me lo perdona. Y siempre con esa excusa no buscaba de Dios y no abría la puerta. Ahora, la otra actitud es reconocer nuestro pecado. ¿Se da cuenta? Reconocer nuestro pecado. Aquel que es capaz de valorar su falta en su justa medida buscará el perdón de Dios para su vida. Téngalo por seguro. Ahora sí, el primer punto. ¿Por qué debemos buscar el perdón de Dios? Punto A. Porque el pecado nos separa ¿de quién? Nos separa de Dios, ¿cierto? Ahora, primero que todo debemos tener muy bien claros que uno de los atributos de Dios es la santidad. Y sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. No son normas mías, son normas del Señor. Miremos lo que Hebreos 12 nos dice. Dice así, por lo cual, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, dice, para que lo cojo, ¿qué? No se salga del camino. ¿Se da cuenta? Sino que sea sanado. Y luego dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios no es solo un padre que disciplina, sino también un instructor exigente que nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda ¿qué? Una vida disciplinada. Aunque pudiéramos no sentirnos lo bastante fuertes como para alcanzar la victoria, sentiremos la capacidad para continuar a medida que seguimos a Cristo y dependemos de su fortaleza. Así podemos usar nuestras crecientes fuerzas para ayudar a quienes están cerca de nosotros
que son débiles y que están luchando también por salir adelante. Como dice la Escritura, un ciego no puede guiar a otro, ¿cierto? Porque dice que los dos caerán al hueco. Miremos lo que el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, yo quiero decirles que es un ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Ya? Y no tenemos excusas. Nosotros no tenemos excusas ninguna. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos todas las historias del pueblo de Israel, tenemos todas las historias del Nuevo Pacto. Y así buscamos excusas. No hay excusas. Dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué me está diciendo aquí la Escritura? Que si yo estoy pecando y le oro a Dios, ¿Él me va a oír? No me va a oír. Mírenlo en otro lenguaje, en el lenguaje de traducción, lenguaje actual, dice, Isaías dijo, Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír, pero la maldad de ustedes los han separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Y ahí la respuesta, porque muchas veces pedimos y pedimos y pedimos, parecemos gato en machucadero de carne, ¿cierto? Pedimos y pedimos y pedimos y no se nos da. ¿Pero por qué? Revisémonos. El pecado ofende a nuestro Dios, que es santo, y nos separa de Él. Debido a que Él es santo, no puede pasar por alto, disculpar ni tolerar el pecado como si no importara. No, eso no tiene nada de malo, hijo, siga así. No. El pecado separa a la gente de Dios. Forma un muro que aísla a Dios de la gente que Él ama. ¿Se dan cuenta? No nos cabe duda. ¿Por qué esta larga lista de pecados despreciables provoca la ira de Dios y lo obliga a mirar hacia otro lado? La gente que muere con pecados sin perdonarse aparta para siempre de Él. Dios quiere que vivamos con Él para siempre, hermanos. Pero no puede llevarnos ante su santa presencia a menos que seamos limpios de nuestros pecados. Ahora la pregunta, ¿ha confesado usted sus pecados a Dios permitiéndole que lo limpie de ellos? El Señor puede salvarlo si usted vuelve a Él. Punto B. ¿Por qué el pecado produce muerte? ¿Qué nos dice Romanos 5:12? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? Dice, a todos los hombres. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Ahora muchas personas podrían decir, ¿cómo puede declararnos culpable por algo que Adán hizo miles de años atrás? ¿Qué tengo yo que ver ahí? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Sí o no? Podríamos decir. Y piensan que no es justo que Dios nos juzgue por el pecado de Adán. Sin embargo, confirmamos nuestra solidaridad con Adán cada vez que pecamos. Estamos hechos ¿de qué? Del mismo material. ¿Somos qué? Polvo. Con tendencia a rebelarnos, y los pecados que cometemos nos condenan. Debido a que somos ¿qué? Pecadores. Somos pecadores por naturaleza, hermano. Desde que nacemos, usted no tiene que enseñarle a un niño a mentir.
Él miente por naturaleza a un niño. ¿Qué está haciendo? Nada, nada, y tiene las manos así, ¿cierto? Todos nacemos con esa naturaleza. No necesitamos imparcialidad, sino misericordia. Punto B. ¿Por qué Dios nos invita a hacerlo? ¿A hacer qué? De estar a cuentas con Él. Mire que Isaías, en el capítulo 1, verso 18, dice la Escritura, y ojo, cuando Isaías le hablaba al pueblo de Israel constantemente era porque el pueblo estaba apartado, descarriado. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos ¿qué? Dice, a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser ¿cómo? Como blanca lana. Ahora, mire lo que dicen los comentaristas acerca de este punto. Dice, grana o carmesí era el color rojo intenso de una tintura que virtualmente era imposible sacar de la ropa. Tal vez manos ensangrentadas de los homicidas que visualizaban aquí este detalle. Asimismo, la mancha del pecado parece ser permanente. Sin embargo, Dios puede quitar la mancha del pecado de nuestra vida, tal y como lo prometió a los israelitas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede o no puede? Gloria a Dios, claro que sí puede, es el Todopoderoso. No tenemos que ir por la vida manchados para siempre. Ahora, la palabra de Dios nos asegura que si estamos dispuestos y somos obedientes, Cristo nos perdonará y arrancará nuestras manchas indelebles. Ese es nuestro Salvador. Pero si somos tercos, que por lo general lo somos, y queremos continuar en el pecado, Él no escuchará nuestras oraciones. Ahora la pregunta es, ¿quiere usted que Dios lo escuche? ¿Quiere usted que Dios lo escuche? ¿Cierto que sí? Por supuesto, imagínese uno que esté hablando con alguien, con el papá, la mamá, o qué sé yo, el amigo, la novia, el novio, la mujer, el esposo, y no le preste atención. Se molesta uno, ¿cierto? Dice, bueno, usted no me va a escuchar, bueno, me voy. Imagínese nosotros pidiéndole al Todopoderoso, pero ¿cuál es nuestra condición? Veamos algunos textos que ilustran tal acción. El hombre que era ciego de nacimiento y fue sano por Jesús, dijo en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Se da cuenta? Entonces vemos aquí que Dios no oye a los pecadores y oye a los que hacen su voluntad, o sea, a los que obedecen su palabra. Proverbios 15:29, ¿qué dice? Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración ¿de quién? De los justos. ¿Se da cuenta? Salmo 34:15, ¿qué dice? Los ojos de Jehová están sobre ¿quién? Sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo mi hijo? ¿Qué es lo que necesita mi hijo? Está atento sobre la oración de los justos. Y dice el 34:16, dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ahora, Génesis 18:22, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cierto?
Pero en Sodoma y Gomorra vivía un justo. ¿Cómo se llamaba? Lot, ¿cierto? Bueno, pues en esa intersección que hizo Abraham, y como dice Génesis 18:22, dice, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Le preguntó Abraham a Jehová, y fue que Dios lo destruyó al justo. No, lo salvó. ¿Se da cuenta? Por la justicia, porque buscaba de Dios. Ahora, punto 2. ¿Cómo debo buscar el perdón de Dios? ¿Cómo debo de buscar el perdón de Dios? A. Arrepentido. Debo de reconocer que he fallado y que estoy arrepentido para no volverlo a hacer. Segunda de Corintios 7:9 nos dice, ahora me gozo porque hayáis sido contristados, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis ¿qué? Contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Ahora miremoslo en el lenguaje actual. En el lenguaje actual, el mismo texto dice, pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. O sea, la tristeza que tenían los hizo arrepentir. En realidad Dios así lo quiso, dice, por eso no creo que hayamos hecho mal en escribirles. Y luego el 10 dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Ahora van a ver por qué. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Se refiere a la tristeza por nuestros pecados que produce un cambio en nuestra conducta. ¿Ya? Mucha gente se entristece solo por los efectos de sus pecados o por haber sido descubierto. Ay, me descubrieron. Entonces hay tristeza en su corazón. ¿Se da cuenta? Y esto es tristeza del mundo. Ahora, comparemos el remordimiento de Pedro y su arrepentimiento con la amargura y suicidio de Judas. Veamos que son dos cosas totalmente diferentes. Ambos negaron a Cristo, sí o sí. Ambos negaron a Cristo y ambos eran culpables. Uno se arrepintió y fue restaurado a la fe, al servicio también. Y el otro, ¿qué pasó? Se quitó la vida, se ahorcó, dice las Escrituras. Luego cayó y se reventó. Eso le pasó a Judas, porque no se arrepintió. ¿Tuvo qué? Remordimiento. Ahora, el verdadero arrepentimiento viene de Dios. Arrepentimiento es sentir angustia por nuestra falta. Este fue el sentir del apóstol Pedro cuando negó al Señor Jesús. El arrepentimiento, a diferencia del remordimiento, ¿qué hace? Así, causa un cambio en la vida. ¿Ven la diferencia? Miremos lo que dice el Salmo 51:16. Salmo 51:16. Dice, porque, miren lo que el salmista está diciendo aquí. Porque no quieres sacrificios que yo le daría. Dice, no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Hermanos,
déjeme decirle que por lo general nuestra actitud no es correcta delante de nuestro Dios. No es correcta. A veces se nos olvida que estamos hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Creador del cielo y la tierra. Haga simplemente en su imaginación, piense por el momento, si la reina, perdón, iba a decir la reina, pero ya es el rey de Inglaterra te llamara y usted se apareciera allá en pantaloneta, en short, qué sé yo, de cualquier forma, hasta ni lo dejan entrar. ¿Se da cuenta? Ni lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque tiene que ir bien preparado, ¿cierto? Tiene que hasta mejorar el lenguaje, mejor dicho, tiene que ir clean allí para que hable con esa persona. Ahora nosotros, ¿sabes cuál es el problema? Porque decimos, no, es que ahorita vivimos en el tiempo de la gracia. Sí, es verdad. Dios en su misericordia, por su gracia, nos dio salvación y vida eterna. Pero sigue siendo nuestro Dios el Todopoderoso. ¿Ya? Ahora, dice la Biblia que Dios es nuestro amigo, sí, y también es nuestro Padre. Entonces, porque es mi amigo, ¿yo lo voy a tratar como a mí me da la gana? No. Punto B, confesando. ¿Confesando qué? Pues nuestros pecados. El apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor, dice, Juan 1, 8, 9. Y este texto lo tocó el hermano en la enseñanza de la mañana. Juan 1, 8, 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay muchas personas, hermanos, que todavía creen que como ya fueron perdonados una vez, tienen una naturaleza no pecaminosa y pueden hacer lo que sea. Pero déjeme decirle, hermanos, esta es una mentira que pasa por alto una verdad fundamental. Todos somos pecadores por naturaleza y por obra. Al convertirnos son perdonados todos nuestros pecados. ¿Verdad o falso? Sí, es verdad, todos nuestros pecados son perdonados. Más aún después de llegar a ser cristianos todavía pecamos y los debemos de confesar. Mire, todos los días pecamos. Así sea con nuestra mente, con los ojos, con el oído. Todos los días pecamos. Esa clase de confesión no es ganar la aceptación de Dios, sino quitar la barrera de comunión que nuestro pecado ha puesto entre nosotros y Dios. Hay una barrera. ¿Cuál? El pecado. Sin embargo, es difícil para muchos admitir sus faltas y negligencia aún delante de Dios. Requiere humildad, sinceridad, reconocer nuestras debilidades y la mayoría de nosotros pretendemos en cambio ser fuertes. No debemos temer revelar nuestros pecados a Dios. Él ya los conoce, mi amado hermano. Él ya los conoce. Él no nos apartará, no importa lo que hagamos. Por el contrario, apartará nuestro pecado y nos atraerá hacia Él. La confesión tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos
de la comunidad, de la comunión con Cristo. Esto debería darnos tranquilidad de conciencia y calmar nuestras inquietudes. Nuestra relación con Cristo es segura. Sin embargo, debemos confesar nuestros pecados para que podamos disfrutar al máximo de nuestra comunión y gozo con Él. Eso es lo que Él quiere. La verdadera confesión también implica la decisión de no seguir pecando. No confesamos genuinamente nuestros pecados delante de Dios si planeamos cometer el pecado otra vez y buscamos un perdón temporal. Debemos orar pidiendo fortaleza para derrotar la tentación la próxima vez que aparezca en nuestras vidas. La tentación, hermanos, como decía Martín Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se sientan en ella. El problema es que muchas veces los pájaros no solamente se sientan en ella, sino que hacen nido y ponen huevos. ¿Se da cuenta? Confesar es reconocer el mal que se ha hecho. Al confesar una falta se le debe llamar por su nombre. Cuando un delincuente confiesa un delito, tiene que dar un relato detallado de lo que hizo. A veces es necesaria una construcción de los hechos también. No hagamos como muchos que dicen, no, el que reza, el que peca y reza, empata, dicen. Y siguen engañados en lo mismo. Y lo peor es que cada día sus vidas van de mal en peor. Recordemos a un personaje muy conocido en la Biblia. Aunque hay muchos ejemplos, ¿cierto? En la Biblia, el rey David. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? Todos, ¿cierto? Yo creo que todos conocen su historia con Betsabé. ¿Cierto que sí? Pero aquí el punto es las consecuencias que tuvo David por ocultar este pecado. Y fue Dios quien se lo manifestó por medio del profeta Natán. ¿Sí se acuerdan? Que él estaba muy tranquilo allá y llegó el profeta Natán a contarle una historia y él jajaja y empezó a decir sus cosas y hasta él condenó al culpable. Él mismo lo condenó el rey David. No, dice. El mismo rey David respondió al profeta, debe pagar 4 tantos, ese sí es culpable. Y esos 4 tantos fue la pérdida de 4 de sus hijos. Él mismo se dio la sentencia. De manera pues, hermanos, que la Biblia por todos los lados nos habla, nos quiere evitar dolores de cabeza, pero la terquedad muchas veces no nos deja ver el camino correcto. Encontramos en el Salmo 32 y en el Salmo 51 también donde David manifiesta su dolor por las consecuencias de ocultar su pecado. En el Salmo 32:5 dice el rey David, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué cayó? ¿Qué ocultó David? Ahora reflexionemos nosotros en esta palabra, mientras callé. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestras vidas cuando hemos callado el no buscar el perdón de Dios? Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué vemos aquí? Que de todas formas Dios nos va a perdonar, sí o sí. Dios nos va a perdonar. No podemos olvidar que todo pecado que cometamos, Dios lo perdona. Hay un pecado que solamente la palabra enseña que no perdona y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El resto, todos los pecados, Dios los perdona. Pero quiero que presten mucha atención a esto. Las consecuencias del pecado las tenemos que afrontar. Y eso es lo que muchas veces no medimos. Metemos las de caminar y después estamos lamentándonos. Y eso lo puede usted ver en el pecado que usted quiera ver. Piense en las consecuencias. Pero no, hagámosle, decimos. No, vamos. Listo para esa. Para las que sea, decimos. ¿Sí o no? ¿Y las consecuencias? ¿Qué es la confesión de los pecados? Confesar es decir con la boca aquello que se ha hecho y reconocer como pecado en forma clara y total. Debemos confesar nuestros pecados sin demora, con humildad y contrición. Aquí la palabra contrición es arrepentimiento de una culpa cometida, dolor de haber ofendido a Dios por el amor que se le tiene. ¿Se da cuenta de la diferencia? Contrición, debe de haber dolor en nuestro corazón cuando uno le falló al Señor. Oh Señor, perdóname. Pero yo, oh Señor, perdóname, mire que... ¿Qué es eso? Al hacerlo no debemos echar en cara el pecado de nuestro prójimo. Ah, pero mire, Juliano de tal les va bien y yo veo que ese sí cometió uno peor que el que yo cometí. Como regla general debemos confesar ante quienes hemos ofendido. Debemos afirmar nuestra intención de abandonar el pecado a fin de servir a Dios con mayor fidelidad. Punto C. Confiando en el perdón de Dios. El libro de los Hebreos nos dice en el capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para no alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero decirles que Jesucristo es como nosotros porque experimentó toda clase de tentaciones. Lo diferente de él es que él no cayó fue tentado pero no pecó en ninguna. Y esto nos da el consuelo de saber que Cristo fue tentado en todo y puede compadecerse de nosotros. Nos anima saber que fue tentado y no cayó en pecado. Y quiero decirles algo. Con esto nos demostró el Señor Jesús que sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque es que el problema nuestro es que lo queremos hacer a nuestra manera y en la carne. Pero nosotros tenemos un ayudador y es el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. No se les olvide que Jesucristo era hombre y estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y eso era su fortaleza. Pero era obediente ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios.
Pero nosotros escuchamos más al hombre viejo que al hombre nuevo. Mejor dicho, no ha terminado la metamorfosis. Él nos muestra que no tenemos que pecar cuando nos enfrentamos a la tentación. Mire, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que siempre nos da el camino para que salgamos. Decía que Él nos muestra que no tenemos que pecar cuando nos enfrentamos a la tentación. ¿Por qué no tenemos que pecar cuando nos enfrentamos a la tentación? La misma Escritura lo dice en 1 Corintios 10:13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones que llegan a nuestra vida, todas son humanas. No hay aquí algo sobrenatural, no. Dice humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, la tentación que llega a mi vida, yo la puedo resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación. La tentación llegó, pero también está la salida. Eso es como la puerta de emergencia. Un incendio, ¡pam! ¡Pum! La puerta de emergencia. Salimos. A ver, ¿quién hay un incendio y corre para el fuego? Nadie, ¿es cierto? Todos corremos a la puerta de emergencia. Bueno, pues eso es precisamente lo que el Señor hace aquí. Dice, fiel es Dios, no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. La tentación llegó, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí vuelvo a los pájaros. Los pájaros están volando sobre la cabeza y usted se cansó. Ay, se sentó el pajarito. Ay, tan lindo el pajarito. Ya le puso un huevo, ya le hizo camada. Muchas veces, hermanos, Dios permite la tentación con el propósito de fortalecer la fe y el carácter. Pero hay uno interesado, Satanás, la utiliza para incitar al mal con la intención de destruir al creyente. Jesucristo es el único ser humano que ha vivido sin cometer pecado. Es el único. Y quiero decirles que la oración es la forma en que nos acercamos a Dios confiadamente. Anteriormente, el pueblo de Israel no tenía esa comunicación que nosotros tenemos. Acuérdense que tenían que ir al templo. Acuérdense que en el tabernáculo estaba el lugar santísimo y era el sacerdote el que podía entrar allí cada año. Pero ahora el velo del templo se rasgó y cada uno de nosotros podemos entrar a la presencia de nuestro Dios. Es una bendición, hermanos. Ahora, acuda a Él con reverencia, porque Él es su Rey, nuestro Rey. Pero acuda también con confianza absoluta, porque Él es su amigo y consejero. El profeta Miqueas nos habla de este perdón y de esta misericordia que Dios sabe tener con aquellos que le buscan. Miremos Miqueas 7, 18, 19. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire, Dios es tan misericordioso en gran manera que usted no se lo imagina hasta cuándo, hasta dónde. Y tanto así
que la Biblia dice en el Salmo 108:4, dice, porque más grande que los cielos es su misericordia y hasta los cielos tu verdad. Ahora, ¿cuántos cielos hay? 3 según la Biblia, ¿sí o no? Y dice que es más grande que los cielos, y el cielo que nosotros alcanzamos a ver de las nubes, que de ahí no nos da más nuestros ojos, pero está el segundo cielo, que es el cielo donde habitan los astros, los planetas, y también la fortaleza de Satanás. Y está el tercer cielo, donde habita la gloria de Dios, porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿se imaginan ustedes la misericordia de Dios para que tengamos una idea? Él no perdona a regañadientes, sino que se alegra cuando nos arrepentimos y ofrece perdón a todos los que regresan a Él. Hoy usted puede confesar sus pecados y recibir un perdón amoroso. No sea tan orgulloso y acepte la misericordia de Dios. Punto 3. ¿Cuáles son las bendiciones de buscar el perdón de Dios? ¿Cuáles son las bendiciones de buscar el perdón de Dios? En realidad son muchas, pero en esta enseñanza he señalado 3 nada más. Descanso. Descanso. Miremos lo que Mateo nos dice. Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dice, yo os haré descansar. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es un yugo? Es un pesado aparejo de madera que se pone sobre 2 o más bueyes para tirar el arado, ¿cierto? Ese es un yugo. Se ata a cualquier cosa que se quiere que los bueyes arrastren para arar la tierra, en este caso el rastrillo. Ahora, el yugo pesado que Jesús menciona aquí puede significar 4 cosas. Primero, la carga del pecado. ¿Qué pecado? Pues el pecado que cada uno de nosotros arrastra. La carga de las demandas excesivas de los líderes religiosos, ¿no? Por ejemplo, anteriormente que los fariseos querían que los nuevos creyentes tenían que hacerse la circuncisión, ¿ya? Y eso no iba. Punto 3, la tiranía de los gobernantes y la fatiga en la búsqueda de Dios. Ay, hermanos, que yo estoy tan cansado ya de ir a la iglesia, yo no veo ningún resultado en mí, que esto sigue igual. No olvide, hermano, que cuando las cosas no funcionan bien y no hay un cambio, tenemos que revisarnos, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Esto es el templo. Nosotros somos la iglesia. Esta es una estructura donde nosotros nos congregamos. Pero verdaderamente, bíblicamente, cada uno de nosotros somos iglesia. Dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo. Jesús libra a las personas de estas cargas. El descanso que Jesús promete es paz con Dios, no el que uno tenga que dejar todo esfuerzo. Los esfuerzos siempre van a estar. Una relación con Dios transforma un trabajo cansador y sin sentido en productividades espiritual con propósito. Eso es como el gozo. Dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Vea, hermanos, no importa la condición en que nosotros estemos. Si nosotros estamos de la mano del Señor, no importa la condición que estemos, siempre vamos a estar gozosos. ¿Cómo así, hermano? Sí, porque es el Espíritu Santo el que nos da esa fortaleza. Claro, si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, pues obvio que no va a haber gozo.
Así de sencillo. Ahora, ve la felicidad. Otra bendición por buscar el perdón de Dios. Miremos lo que nos dice el Salmo 32:1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se da cuenta? Dios quiere perdonar ¿a quiénes? A los pecadores. El perdón ha sido siempre parte de su naturaleza amorosa. Lo anunció a Moisés en Éxodo 34. Lo reveló a David en el Salmo 32 y le mostró dramáticamente al mundo por medio de Jesucristo. Ahora, estos versículos hablan de las diferentes acciones que expresan el perdón de Dios. Perdona la transgresión, cubre el pecado y nos inculpa de pecado. Miremos que Dios le puso una cita a Moisés, y esta fue una cita expresa por el Todopoderoso a Moisés en la cumbre del monte Sinaí, donde el Señor le dice, ¿no? En Éxodo 34:1 dice, y Jehová le dijo a Moisés, alízate 2 tablas. Yo me imagino, no, esto es mío. Ahorita les leo el texto. Me imagino yo a Dios diciéndolo, ¿te acuerdas de las 2 tablitas que usted me rompió? ¿Cuáles, Señor? Esas, las de los mandamientos que hice para... Sí, Señor, yo me acuerdo. Bueno, prepárase, ahora sí le toca a usted lijarse 2 más, igualitas como las que le hice, para que escriba lo mismo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque ahí hay una enseñanza maravillosa. No voy a hablar de esto, pero ahí hay una enseñanza maravillosa. ¿Por qué Dios no hizo nuevamente las tablas y puso a Moisés que las lijara? Éxodo 34:1, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y llegó el Señor Moisés allá. Y dice el 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, 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 fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Yo me imagino la gloria de Dios en ese lugar, que Moisés temblaba allí. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y vemos también que el apóstol Pablo citó estos versículos, mostró que podemos tener la misma experiencia gozosa de perdón por medio de la fe en Cristo Jesús. Romanos 4:7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí, inculpar es acusar a alguien de algo. Y punto C, la aceptación, otra bendición por buscar el perdón de Dios. Fuimos aceptados por su gracia y misericordia. Antes no valíamos ni un peso, no valíamos nada. Ahora tenemos un precio muy alto, hermanos. Fuimos comprados con la sangre preciosísima de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted el precio
de nuestra salvación. Miremos lo que el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pedro? Linaje escogido, nosotros somos escogidos. Dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia de Dios. Mira, hermanos, los cristianos muchas veces hablan del sacerdocio de todos los creyentes y no le dan una mayor importancia. En la época del Antiguo Testamento la gente no se acercaba a Dios directamente, como lo dije hace un momento. Un sacerdote actuaba como un intermediario entre Dios y el pecador. Eso era antes, no ahora. Con la victoria de Cristo en la cruz, eso cambió. Ahora ya es diferente. Aunque todavía hay quienes lo siguen practicando. En la iglesia popular, donde el sacerdote sigue siendo como un intermediario entre Dios y los hombres. Ahora podemos decir nosotros, podemos ir directamente a la presencia de Dios sin temor. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4 verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia también. Cuando estamos unidos con Cristo como miembros de su cuerpo, nos unimos en su tarea de reconciliar a Dios. ¿Con quién? Con el hombre. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de ¿quién? Dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, si alguien le pregunta a usted: hermano, ¿usted qué ministerio tiene? Algunos dicen: no, yo no tengo ningún ministerio. ¿Cómo que no? Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos. Todos tenemos este ministerio, el de la reconciliación, de reconciliar a Dios con el hombre. En otras palabras, somos como embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso es que cada día nosotros tenemos que llenarnos de Dios, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no? ¿Y cómo vamos a tener la mente de Cristo si nosotros no leemos las Escrituras? ¿Se da cuenta? No nos debemos de conformar con lo que nos dan el domingo o las enseñanzas, no, y tampoco es para tener en la casa la Biblia abierta. No, la Biblia la debemos de tener es en nuestro corazón y en nuestra mente. Conocer quién es Dios. A menudo las personas fundamentan su concepto de sí mismas en sus logros, pero nuestra relación con Cristo es mucho más importante que nuestras tareas, éxitos, riquezas o conocimiento. A veces le damos más dominio a estas cosas que a lo espiritual. Hemos sido escogidos por Dios como su propiedad y hemos sido llamados a representarlo delante de otros. No importa que no crean. Y el mundo cada día va de mal en peor. ¿Sabes por quiénes uno se lamenta un poquito en esta temporada y para la que viene? Los hijos. Si usted como padre de familia no le da una buena educación a su hijo, bases espirituales, créanme, que va a ser muy difícil para su hijo. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
pero queremos llevarlo a la iglesia cuando ya tiene 10, 15 años y él no sabe qué es la Biblia, no sabe quién es Dios. Más complicado. Y uno les pregunta, ¿usted por qué no le ha enseñado a su hijo de Dios que él cuando sea grande, él tome su decisión? ¿Se da cuenta la ignorancia? Están peor todavía. Recuerde que sus valores vienen como resultado de un ser, o mejor, como resultado de ser uno de los hijos de Dios, cada uno de nosotros. No como producto de lo que pueda lograr. Usted es una persona valiosa por lo que Dios hace, no por lo que usted hace. ¿Se da cuenta? De no ser así, nos vanagloriamos. En la aceptación, la bendición es tan grande que hasta abogado tenemos por nuestras faltas. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y aquí vemos nosotros a Juan que emplea la expresión hijitos de una forma paternal y afectuosa. No está menospreciando a sus lectores, sino mostrándoles ¿qué? Afecto. Juan en ese momento era muy anciano y había empleado gran parte de su vida en el ministerio, y muchos de sus lectores eran hijos. ¿Hijos qué? Espirituales. A las personas que se sienten culpables y condenadas, Juan les ofrecía confianza. Y ellas saben que han pecado. Y Satanás, llamado acusador de nuestros hermanos, está exigiendo la pena de muerte. Ahora, cuando usted se sienta de esa manera, no pierda la esperanza. El mejor abogado y defensor del universo está a cargo de su causa. Jesucristo es nuestro defensor. Mire, aparte de que es nuestro abogado, nuestro defensor es el hijo del juez. Cójame ese trompo en la uña, como dicen por ahí. ¿Ah? Peor todavía. Estamos ganados con el Señor. ¿Cómo podremos nosotros despreciar ese amor tan grande, hermanos? Gloria a Dios. Ya sufrió el castigo en su lugar. Usted no debe intentarlo otra vez porque ya su nombre ya no está en la lista de los acusados. Ahora nuestro nombre está escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Unido con Cristo estamos tan seguros como Él. No tema pedirle que se haga cargo de su caso. Él ya obtuvo la victoria. Gloria a Dios. Bueno, como conclusión, hermanos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El encubrir nuestros pecados nos lleva a peores situaciones por las cuales tenemos que evitar. Recordemos los ejemplos que nos muestra la Biblia para que no cometamos los mismos errores. Confesar el pecado implica que le hemos fallado a Dios y a nuestros semejantes. El arrepentimiento es un acto compuesto por 6 ingredientes principales que debemos tener muy en cuenta. Primero, reconocimiento del pecado. Segundo, dolor por el pecado. Tercero, confesión por el pecado. Cuarto, vergüenza por el pecado. Uy, ¿yo cómo pude hacer eso? Quinto, odio por el pecado. Y sexto, abandono
del pecado. Ahora, este es el perfil de un verdadero arrepentimiento. Lo contrario es un remordimiento y terminará matándole como lo hizo con Judas. Debe haber una lucha constante contra el pecado, hermano. El pecado produce deleites temporales. Hay que confesarlo y apartarse del pecado. Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado ¿por qué continuar en él? ¿Por qué vamos a continuar pecando si tenemos la solución? Ahora, Hebreos 3:13 nos dice que nos debemos de exhortar. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, hermanos, si yo veo a mi hermano o a mi hermana que está pecando, es que lo voy a traer aquí al frente y públicamente lo voy a aventar, ¿no? Yo tengo que llamarlo aparte, hermano, mira, creo que lo que estás haciendo no es correcto. Bueno, si el hermano escucha, pues gloria a Dios, pero si no, bueno, hay un proceso en la palabra, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Hay un proceso cómo hacerlo, porque si no escucha y sigue, dice que hay que publicarlo y hay que tenerlo como gentil y publicano, dice la Biblia. O sea que tenemos que ser oidores a la obediencia. Bien, hermanos, hoy quiero felicitar, en realidad, ya terminando, quiero felicitar a los jóvenes que pasaron el domingo pasado y que recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es una bendición para ustedes. Esperamos que se sigan congregando. Y quiero decirles que en la mañana a las 10 hay enseñanza para ustedes, para los adolescentes y para los adultos también, para los que no saben. A las 10 de la mañana hay enseñanza bíblica, escuela bíblica, para que se animen y vengan. Es una bendición, créanme que sí. Que se reconcilió con el Señor, no vino hoy, mas se hizo oración por ellos. Ahora yo quiero decirles, amados hermanos, si hay alguien aquí que quiera estar en este día, entregar su vida a Cristo, si hay alguien que está apartado de los caminos del Señor, puede reconciliarse con Él. Es de bendición para su vida. No olvidemos que los pecados siempre van a interferir en la comunicación con Dios, como lo ha dicho su palabra. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, 19, 20, dice Dios, y aquí Dios le está hablando a la iglesia Laodicea. Una iglesia tibia, que no era ni fría ni caliente. La Biblia dice que a los tibios los vomitaré en mi boca, dice el Señor. Le dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, sé pues celoso, arrepiéntete. Y dice el 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cuál puerta? La de su corazón. Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De manera pues que Dios siempre está tocando al corazón para que esa puerta sea abierta. Ya depende de nosotros, hermanos. Así es que piénselo, tome su decisión y vamos a orar. Pueden ir pasando los hermanos de la alabanza, por favor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios
por su bondad, por su misericordia, por hablarnos una vez más a nuestras vidas y por ayudarnos cada día a persistir en su palabra. Sabemos que las cosas no son fáciles, sabemos que cada día, hermanos, el enemigo no descansa. El enemigo tiene sus estrategias, el enemigo quiere derrotarnos, el enemigo quiere destruirnos y no es en vano. Padre, gracias te damos por tu dulce amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Te pido, Padre amado, que esta palabra, Señor, haya caído en tierra fértil. Te pido, Padre Santo, que seas tú obrando en cada corazón, Señor. Tu palabra dice que tu palabra no vuelve a ti vacía. Yo sé, amado Dios, que esta palabra va a ser un efecto en cada corazón. Yo sé que esta palabra va a transformar vidas. Señor, yo simplemente soy un vaso en tus manos, pero el que hace la obra eres tú. Es tu Santo Espíritu, amado Dios, quien ministra cada corazón, quien ministra cada vida y pone el sentir en cada uno de ellos para que sus vidas sean transformadas. Padre, gracias, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El Espíritu